nuevamente, sean bienvenidos a este video tutorial donde nosotros aprenderemos a utilizar la herramienta escala. Esta herramienta escala nos permite a nosotros redimensionar o ampliar partes de la geometría con respecto a otros elementos del modelo. Con la herramienta escala vamos a poder nosotros realizar las siguientes funciones: el escalado usando cubos de control de esquina, el escalado usando cubos de control de aristas, escalado usando cubos de control de caras, el escalado de un objeto para que una de sus dimensiones actuales tenga una medida deseada, y las simetrías haciendo un escalado negativo con cubos de control de cara. Nosotros vamos a seleccionar la herramienta de escala, que es esta de aquí, y según el instructor nos va a indicar que con esta se pueden redimensionar o ampliar partes de la geometría con respecto a otras entidades del modelo. Recordemos que en una clase anterior, en un video anterior, vimos cómo podíamos realizar la creación de grupos. Para ello nosotros vamos a coger como ejemplo esta estantería que en su momento la hemos creado, pero no le aplicamos la creación de grupos. ¿Y cómo hacemos eso? Simplemente seleccionamos todos los elementos que conforman nuestro modelo, le damos clic derecho y en este caso le damos en crear grupo. Como yo ya tengo creado o ya había creado previamente el grupo, por ende ya no me sale la opción de crear grupo, sino más bien explotar. Pero ese procedimiento ustedes lo van a hacer: seleccionen el elemento, verifiquen que estén todas las líneas seleccionadas y creen el grupo. Una vez creado el grupo, nosotros vamos a tener algo como esto. Al momento que damos clic, se selecciona todo el elemento tomando como referencia que esto es un solo elemento. Para aplicar la herramienta escala, nosotros vamos a seleccionar la herramienta y si nos damos cuenta, vamos a pulsar aquí y si nos damos cuenta vemos que se nos forma lo que es vamos a seleccionar aquí, se nos forman diversos cubos en todo lo que son las esquinas del elemento, en las aristas y en las caras como tal. Estas son los cubos de control de las esquinas. Lo que está en medio de las aristas son los cubos de control de aristas, y lo que está en medio de las caras, que esto de aquí, esto de acá por ejemplo, son los cubos de control de caras. Vamos a ver cómo se hace el escalado usando cubos de control de esquina. Para ello nosotros nos vamos a posicionar en las esquinas de nuestro modelo. Puede ser en esta esquina, puede ser en la esquina de acá atrás, de acá abajo, no hay ningún problema. Pero nos daremos cuenta que al momento que nosotros seleccionamos o nos posicionamos sobre uno de los cubos, este será de color rojo. Y cuando lo seleccionemos, vemos como nuestro cubo del lado opuesto de donde estamos ubicados también se hace de un color rojo. Es decir, podemos ver aquí que tenemos de color rojo y que en la parte de acá abajo nuestro elemento también se pone de color rojo. Es decir, que a medida que nosotros seleccionemos cualquiera de estos cubos, el cubo opuesto también se va a marcar. Y otra cosa que también debemos tomar en cuenta es que el cubo en el cual nosotros seleccionamos es la parte la cual va a ser modificada, y la otra parte, el otro extremo opuesto de ese cubo, no va a quedarse estático. Entonces, como nosotros hacemos eso, vamos a alejarnos un poco para poder observar mejor. Vamos a seleccionar por ejemplo esta esquina de acá, la esquina inferior derecha. Vemos que el cubo del extremo opuesto también se marca de color rojo en la parte trasera. Vamos a darle clic a este punto y vemos como el punto opuesto se queda estático, mientras que el punto que nosotros le dimos clic vamos ampliando. Es decir, que el elemento se va a modificar uniformemente, manteniendo las proporciones del modelo original, y se va a modificar en los tres ejes disponibles: el rojo, el azul y el verde. Podemos tanto hacer el proceso de ampliación o proceso de reducción.
vemos como la escala original es de 1. Si nosotros ampliamos, por ejemplo, nos quedamos hasta aquí, hemos ampliado 1,36, es decir, hemos ampliado un 36% nuestro modelo original. Y si queremos reducir, por ejemplo, ahí hemos reducido nuestro modelo a una escala a un 66% del modelo original. De ese modo podemos nosotros ampliar o reducir nuestro elemento de forma uniforme aplicando los cubos de control de las esquinas. Lo mismo sucede con este lado de acá. La esquina opuesta se queda fija y modificamos el punto seleccionado. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos hacer un escalado usando cubos de control de aristas. Para ello seguimos en nuestro objeto, pero nos damos cuenta que en los bordes de nuestro objeto tenemos unos cubos que vendría básicamente a ser los cubos de control de las aristas, que son los cubos que están en el medio entre cada esquina, ¿no? Entonces tenemos este punto de acá, este punto de acá, este por acá, este de acá, también por la parte trasera. Tenemos también este cubo de control de arista de este lado. Y si nos damos cuenta también sucede lo mismo. A medida que nosotros marcamos un elemento, un cubo de control de arista, se marca también de color rojo el cubo de control de arista del lado opuesto. En estos casos nosotros ya no vamos a modificar de forma uniforme nuestro elemento, sino que ya vamos a poder modificarlo en base a lo que es el ancho y el largo de nuestro elemento, es decir, el ancho o la profundidad en todo caso. Entonces, por ejemplo, vamos a alejarnos un poco de nuestro elemento, vamos a seleccionar la escala y vamos a modificar, por ejemplo, nuestro elemento en función de los ejes. Si nosotros nos posicionamos sobre un cubo, nos va a salir una leyenda. Si por ejemplo aquí tenemos que nos dice escala ejes rojo y azul desde el punto opuesto, básicamente nosotros vamos a poder modificar haciendo clic en este cubo en función del eje azul y del eje rojo. Vamos a ver, por ejemplo, si nosotros vamos hacia abajo, vamos a modificar la altura de este elemento. Vamos a poder modificar la altura y también la profundidad. Por esos motivos es que nos dice la leyenda que podemos modificar en base al eje rojo y al eje azul. Pero no podemos modificar lo que es el ancho de este elemento. Simplemente hacia arriba podemos modificar, nos damos cuenta. Si por ejemplo queremos nosotros, bien, entonces si ponemos en este punto podemos escalar en base al eje rojo y verde desde el punto opuesto, ¿no? Entonces si nosotros damos clic aquí, podemos modificar de este modo, podemos modificar el ancho, la profundidad, pero más no la altura. Por ese motivo nos decía la leyenda que podemos modificar en función del eje rojo y el eje verde. Lo mismo sucedería si por ejemplo nos vamos al lado opuesto, modificamos el ancho, el largo, pero no la altura. De ese modo podemos hacer el escalado de cubos de control de aristas. Si nos damos cuenta, nosotros tenemos en la parte inferior derecha los valores de escalado que estamos haciendo la modificación. Los podemos dejar en base al movimiento del cursor o podemos hacerlo también de forma manual. Si nos damos cuenta, vamos a salir de aquí, nos damos cuenta, vamos por ejemplo a cambiar el ancho de nuestro elemento y vemos que el ancho se nos modifica, ¿no? Por ejemplo de 1.81 y por ejemplo acá modificamos la profundidad, vemos que tenemos de 8 de profundidad. Entonces vamos a dejarlo por ejemplo en un 2 de profundidad, 2 de ancho, y tenemos nuestro objeto ya escalado de ese modo, manteniendo la misma altura. Vamos hacia atrás
Bien, ahora vamos a ver cómo hacemos el escalado usando los cubos de control de caras. Estos cubos de control de caras son los cubos que están en todo el centro de cada cara. Por ejemplo, este que estoy marcando en este momento, estos de acá, sea la parte frontal o trasera, etcétera, ¿no? Entonces, lo mismo, para poder escalar usando los cubos de control de caras, simplemente nos posicionamos en cualquiera de estos cubos de control y vamos a poder modificarlos. Vamos a poder modificar su ancho y su profundidad. Por ejemplo, aquí voy a modificar la profundidad de mi elemento, en el cual hasta ahora he escalado a un 81% mi elemento. Lo mismo, por ejemplo, voy a modificar el ancho y aquí puedo ver que he escalado un 31%. Vemos en la parte inferior derecha cuál es el eje, cuál es la escala de ese eje, ¿no? En base a ese eje, que es de 31%. De esa forma podemos hacer el escalado de las caras usando el cubo de control de caras. En este caso solamente vamos a poder modificar sea en función del eje rojo o en función del eje verde. Aquí no podremos modificar la altura a menos que nos posicionemos en la parte superior, por ejemplo en este cubo de aquí, y aquí nos dice pues la leyenda es escala eje azul desde el punto opuesto. Entonces yo selecciono aquí y puedo modificar en función del eje azul mi elemento, ¿no? Por ejemplo, aquí subí un poco y he escalado aproximadamente un 13%. De ese modo puedo yo hacer las escalas tanto con los cubos de control de esquina para hacerlo de forma uniforme, con los cubos de control de aristas y con los cubos de control de caras. Por lo general es más usado el escalado usando los cubos de control de esquina para que el elemento se pueda ampliar o reducir de forma uniforme, manteniendo las proporciones a las medidas considerables, ¿no? En base a la escala que uno desee. Bien, ahora vamos a ver cómo nosotros podemos realizar el escalado de un objeto para que una de sus dimensiones actuales tenga una medida deseada. Para ello nosotros vamos a enfocarnos en en los cubos de control de caras. Vamos nosotros a simular o a asimilar que no sabemos cuáles son las dimensiones de nuestro elemento, pero queremos nosotros modificar el ancho de nuestro objeto en pantalla. Para ello nosotros vamos a ubicarnos en uno de los cubos de control de caras, que es justamente donde estoy posicionado en este momento, y lo que yo voy a hacer es modificar el ancho de ese objeto. A medida que voy avanzando, el ancho va, se va estirando el elemento, y hasta ahora yo tengo un escalado de 58%. Como no he salido todavía de mi función, yo puedo, mediante mi teclado numérico, insertar el escalado que yo desee. Vamos, por ejemplo, a hacer un escalado en metros, en el cual yo le voy a dar, por ejemplo, 2 y la letra M para indicar que quiero un escalado de 2 metros del ancho de mi objeto. Le doy Enter. Vamos a ver qué ha pasado. Vamos atrás. Bien, entonces aquí le doy, ya me quedo aquí y le doy 2M y vemos que ahí mi objeto ya ha sido reescalado en cuestión a la anchura. Vemos que se ha reescalado bastante, pero vamos a comprobar que realmente nuestro objeto se ha reescalado básicamente 2 metros. Como comprobamos eso, vamos a aplicar la herramienta medir desde este punto hasta este punto de acá y vemos que tiene 2000 milímetros. Eso quiere decir que los 2 metros de reescalado han sido ingresados correctamente. De ese modo también puedo hacer puedo reescalar, en este caso, la altura de mi objeto. Me posiciono en el cubo
este control de caras en la parte superior y rescalo. Le pongo 2 metros así mismo y ya tendría básicamente una figura rescalada con las con un rescalado de 2 metros de ancho y 2 metros de altura. Vamos a retroceder a nuestro elemento inicial. Muy bien. De ese modo podemos nosotros hacer un escalado de un objeto para que una de sus dimensiones actuales tenga una medida deseada que nosotros insertemos por teclado. En este cuarto punto nosotros no solamente podemos aplicar un rescalado en piezas que tengan cierto nivel de complejidad, sino que también podemos aplicarlo incluso a figuras bastante sencillas, como por ejemplo vamos a dibujar este cubo con estas medidas. Vamos a darle una altura cualquiera, unos 50 milímetros, pero recordemos que nosotros debemos agrupar este objeto. Vamos a la función de, vamos a agrupar, a crear un grupo. Tenemos un solo objeto, vamos a escala y vemos que podemos nosotros también hacerle la modificación tal cual como lo hicimos a la estantería. Nos posicionamos en los extremos de nuestro objeto, básicamente en los cubos diagonales, extremo con el extremo opuesto, y vamos a rescalar este elemento básicamente de forma uniforme, pero vamos a darle por ejemplo un rescalado de 2.5 metros. Vamos a usar 2,5, la letra M, y vemos como nuestro cubo se ha rescalado a 2.5 metros. Como comprobamos eso, vamos a medir de extremo a extremo, es decir, diagonalmente, y vamos a verificar que realmente tiene los 2.5 metros o 2500 milímetros que nosotros habíamos insertado por teclado. De esa forma podemos modificar no solamente las caras del elemento, sino que también podemos modificarlo de forma uniforme y darle una medida o una dimensión que nosotros deseemos. Ahora vamos a ver el último punto. Primero vamos a retroceder. Vamos a retroceder nuestra vista. Y de ese modo nosotros vamos a hacer lo siguiente. Tenemos por último simetrías haciendo escalado negativo con cubos de control de cara. Para ello nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger nuestro elemento y vamos a trabajar con los cubos que tenemos de esta parte de nuestro objeto, la parte frontal y la parte trasera de nuestro objeto. Para hacer un escalado negativo, básicamente nosotros vamos a escoger en este caso el cubo de la parte trasera de nuestro objeto, tal como estoy marcando en este momento, y vamos nosotros a invertir su escala, es decir, vamos a seleccionar el objeto y vamos a llevarlo hacia el frente, y vemos que aquí vamos reduciendo la escala poco a poco hasta que llegamos a un número negativo, como por ejemplo menos 0,17, es decir que hemos rescalado nuestro objeto a 0,17%. Entonces vamos nosotros a ir llegando hasta que lleguemos a la escala de menos 1, que sería básicamente el opuesto a nuestra escala original. Entonces, o lo podemos escribir menos 1 y nuestro objeto ya estaría reescalado negativamente. De ese modo nosotros podemos hacer estas escalas negativas a un modelo utilizando los cubos de control de cara. Vamos a retroceder nuestro elemento a la posición original y vamos a aplicarle o vamos a crear una copia de nuestro elemento original. ¿Cómo hacemos eso? Marcamos nuestro elemento, presionamos la tecla control y movemos nuestro elemento para verificar que hemos realmente realizado una copia. Pero en esta ocasión no vamos a ubicar la copia en ningún punto de nuestro plano, sino que la vamos a posicionar en la ubicación del elemento original. Es decir, básicamente
no lo moveremos. En este caso lo movimos solamente para verificar que hemos realizado la copia de ese objeto. Una vez que tenemos la copia encima del objeto original, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar la herramienta de escala, vamos a seleccionar nuestro elemento y vamos a trabajar sobre el elemento copiado y le vamos a aplicar lo mismo que hicimos hace un rato. Con el cubo de control de caras de la parte trasera del elemento, vamos a darle clic y vamos a venirnos hacia adelante y vamos a darle -1 y vamos a rotar un poco las vistas y vamos a ver que tenemos básicamente dos elementos en nuestro plano de trabajo. Entonces aquí tenemos el elemento original y este es el elemento que nosotros copiamos, al cual le aplicamos el escalado negativo para tener los elementos básicamente frente a frente. Esa es otra manera de aplicarle el escalado negativo basados en una copia del elemento original. Ahora vamos a retroceder al elemento original, vamos a retroceder la vista y ahora vamos a probar, por ejemplo, haciendo un escalado negativo, pero manteniendo una simetría respecto a un eje que está fuera del objeto. Para ello nosotros, por ejemplo, vamos a dibujar una línea referencial. Vamos, por ejemplo, a dibujarla a esta distancia de aquí, una línea en función del eje verde, y vamos a seleccionar los dos elementos, nuestro modelo como tal y la línea. Aquí vamos a darle en mover para poder copiar esos elementos y tenemos aquí la copia de los dos elementos, tanto del modelo como de la línea que creamos. De la misma forma, en los elementos no los movemos y luego vamos a darle en el botón de escalar. Si vemos, se ha creado, básicamente se ha formado en los dos elementos como uno solo, pero y tenemos las líneas, los cubos de control en todos los puntos, ¿no? Tanto en las esquinas como en las aristas y como en las caras. Ahora vamos a escoger los cubos de control de caras de la misma forma de la parte trasera del elemento y vamos a traerlas hacia adelante. De igual manera vamos a darle -1 y vemos que ya tenemos un elemento creado a una distancia simétrica el uno del otro, tomando como referencia nuestra línea, la cual podemos ya borrarla porque ya no nos sirve y ya tenemos nuestros dos elementos que están básicamente a una distancia simétrica una de otra. Cabe recalcar que la línea que hemos trazado fue a una distancia aleatoria. De ese modo podemos también hacer un escalado negativo a una distancia simétrica respecto a un eje que está fuera del objeto que nosotros hemos dibujado. De ese modo podemos nosotros aplicar la herramienta escala y podemos aplicarle las diferentes funciones que hemos visto en este video. Eso sería todo por este video, nos veremos en una próxima ocasión.